Mi querido amigo, permíteme que te desvele una historia que se te clavará en el alma como una espina, una saga de traición y resurgimiento, donde la codicia más vil chocó de frente con una inteligencia subestimada y un amor paternal que trascendió la muerte. El día en que se leyó el testamento final de don Aurelio, la sonrisa arrogante y satisfecha de su hijo Silas se congeló en sus labios, mutando en una mueca de incredulidad y miedo al ver el desprecio gélido en los ojos de Elara, la hermana que creía haber despojado de absolutamente todo, sin saber que el difunto patriarca, previendo su traición, había sembrado una última y enigmática semilla de justicia, un as bajo la manga que cambiaría el destino de todos para siempre. Esta es la historia de Elara, una mujer cuya vida era un tapiz de sombras y claroscuros, una existencia marcada por la invisibilidad en el seno de su propia familia, una familia que ostentaba un linaje ancestral y una fortuna amasada a lo largo de generaciones de comercio y erudición. Elara, a diferencia de su hermano Silas, no poseía la elocuencia superficial ni la ambición desmedida que tanto valoraba su padre en el mundo de los negocios. Vivía en un pequeño anexo de la vasta mansión familiar, un espacio que se sentía más como una celda dorada que como un hogar, sus muebles antiguos, pero desvencijados, sus cortinas roídas por el tiempo y el olvido, y sus rincones oscuros donde el polvo se acumulaba como un manto de desinterés. Las telas de sus vestidos, aunque de buena calidad antaño, ahora estaban desgastadas por el uso repetido y los lavados, sus colores pálidos como un recuerdo lejano de su esplendor. Sus manos, a diferencia de las de su hermano, siempre impolutas y engalanadas con anillos ostentosos, estaban levemente curtidas, no por trabajos forzados, sino por las incontables horas dedicadas a la restauración de antiguos manuscritos y la caligrafía, una pasión que la familia consideraba un capricho excéntrico de una solterona sin rumbo. En las raras ocasiones en que se atrevía a salir de su pequeño santuario para asistir a las cenas familiares, el ambiente se volvía instantáneamente opresivo. Las miradas de los tíos y primos se deslizaban sobre ella, o bien con una compasión teñida de superioridad, o peor aún, con una indiferencia tan fría que le helaba la sangre. «Ah, Elara, sigues con tus viejos libros, ¿verdad?», murmuraban las tías con un tono condescendiente, mientras sus ojos se detenían en su figura delgada y su rostro desprovisto de maquillaje, un contraste con las exuberantes joyas y los vestidos de seda que ellas lucían. Silas, su hermano, era el peor de todos. Con una sonrisa sardónica y un brillo cruel en sus ojos, se deleitaba en humillarla en público. «Elara, ¿ya has descifrado el significado de esa mancha de humedad en la pared? Quizás sea un antiguo jeroglífico, ¿no crees?», soltaba con voz alta, provocando risas ahogadas entre los invitados, mientras ella sentía cómo el calor le subía por el cuello, cómo un nudo amargo se le formaba en la garganta. La humillación era una punzada constante, una herida que nunca terminaba de cerrar. Él se burlaba de su falta de habilidades prácticas, de su aversión por las finanzas, de su aparente ingenuidad. Elara, en esos momentos, sentía su corazón apretarse, una punzada de dolor que se extendía por su pecho, pero se obligaba a mantener una expresión impasible, aunque por dentro la rabia y la impotencia la carcomían. Recordaba las palabras de su padre, don Aurelio, en momentos de lucidez. «No confíes en lo que ven tus ojos, hija. La verdadera riqueza no es de oro, sino de espíritu». Esas palabras eran su ancla, su secreto consuelo frente al desprecio. Cada instancia de menosprecio no la quebraba, la forjaba, endureciendo su espíritu con una resolución silenciosa y férrea, un fuego interno que nadie podía ver. Lo que nadie sabía, ni siquiera su hermano Silas en toda su arrogante ceguera, era el secreto que Elara guardaba celosamente en su interior, un tesoro oculto
que latía con la fuerza de un faro en la oscuridad más profunda, una herencia inmaterial de su padre. Desde muy pequeña, don Aurelio, un hombre de vasta cultura y una mente privilegiada que a menudo se sentía incomprendido en el mundo de los negocios, había cultivado en el ara una habilidad extraordinaria, casi innata, para el estudio de antiguas civilizaciones, lenguas muertas y la intrincada ciencia de la criptografía. El ara poseía una inteligencia excepcional, una mente que funcionaba como un archivo viviente, con una memoria fotográfica que le permitía recordar con precisión milimétrica textos, símbolos y diagramas complejos, incluso después de una sola lectura. Su conocimiento profundo de los alfabetos perdidos, de las escrituras cuneiformes, de los jeroglíficos egipcios y de los antiguos manuscritos medievales era asombroso, y su intuición para descifrar enigmas y patrones ocultos casi sobrenatural. Mientras Silas se jactaba de sus logros financieros, el ara pasaba horas en la biblioteca privada de su padre, un santuario de sabiduría, desentrañando códigos, reconstruyendo fragmentos de pergaminos antiguos y sumergiéndose en el mundo de los símbolos, un lenguaje que solo ella y don Aurelio parecían comprender verdaderamente. Su padre, antes de que su salud se deteriorara, había insinuado sutilmente la existencia de este tesoro oculto en el ara, refiriéndose a ella como su guardiana de secretos o su intérprete de silencios, frases que Silas desestimaba como la senilidad del anciano. El impacto de esta revelación, cuando finalmente ocurriera, sería un shock sísmico para todos. Nadie, al ver a la recatada Elara, con sus ropas modestas y su aire ensimismado, podría haber imaginado que tras esa apariencia se escondía la mente brillante de una erudita, capaz de desentrañar los secretos más complejos que el tiempo y la malicia hubieran ocultado. Era una habilidad que, en el mundo materialista de su familia, carecía de valor aparente, pero que, en el ajedrez silencioso de su padre, era la pieza más valiosa del tablero. Un monólogo interno constante era el compañero más fiel de Elara, la voz incesante de su propia conciencia, de su intelecto insaciable, resonando sin cesar en los recovecos más profundos de su mente. Cada decisión, cada preocupación, cada sentimiento de desprecio o de esperanza que la asaltaba, iba acompañada de una reflexión profunda y detallada en su mente, un análisis pormenorizado de las ramificaciones emocionales y estratégicas de sus pensamientos. Cuando su hermano Silas, con su sonrisa condescendiente, le preguntaba si había encontrado algo útil en sus cachivaches viejos, Elara sentía la punzada de la humillación, un calor que le subía por las mejillas, pero su mente ya estaba a 1000 por hora, analizando la situación. Él cree que la utilidad se mide solo en dinero, pensaba, su mirada fija en el ostentoso reloj de pulsera de Silas. Pero la verdadera utilidad reside en el conocimiento, en la verdad, en aquello que puede mover los hilos invisibles del poder. Él es ciego a eso. La frustración la invadía a menudo, una ola amarga que se le subía por el pecho, cuando veía que sus ideas, sus soluciones brillantes a problemas complejos que ella podía desentrañar, no eran comprendidas o eran directamente ignoradas por la falta de un vocabulario técnico adecuado en su ámbito, o simplemente por el prejuicio que la rodeaba, que la veía solo como una figura decorativa sin valor práctico. ¿De qué sirve descifrar la clave de un antiguo tratado si nadie valora el conocimiento puro? Si solo ven mi apariencia sencilla y no la biblioteca infinita que llevo en mi cabeza, la tormenta de ideas que nunca cesa, los patrones que solo yo puedo ver, se preguntaba, y un nudo amargo y doloroso se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar.
Esa sed de conocimiento, esa necesidad imperiosa de desentrañar los misterios del pasado y los enigmas del presente, se convertía en su refugio, su arma secreta y silenciosa contra un mundo que parecía diseñado para ignorarla y subestimarla. Cada burla de Silas era un acicate, cada mirada despectiva una gota de combustible para el fuego de su determinación. Ella sentía el dolor, la esperanza, la frustración y la determinación en cada fibra de su ser, una amalgama de emociones que la impulsaban hacia adelante, forjando su carácter. La opulencia del mundo de Silas, con sus mansiones de cristal y acero, sus jets privados y sus colecciones de arte moderno, contrastaba de forma brutal y despiadada con la discreta y sencilla realidad de Elara. Las reuniones familiares, antes dominadas por la figura paternal de don Aurelio, se habían convertido en un escenario para el lucimiento descarado de Silas. Él se movía por los salones con una despreocupación que a Elara le parecía obscena, una ostentación vacía. Las risas eran más estridentes, los brindis más frecuentes, y la abundancia de lujos era tal que a Elara le provocaba una extraña náusea. Un día, mientras Elara, en su rutina de clasificar los viejos libros de la biblioteca paterna, escuchó a Silas en el jardín con un tono de voz que resonaba con desprecio. Mi padre era un soñador, Elara. Se aferraba a cosas viejas. Ahora, yo soy el que construye el futuro, el que tiene el poder. ¿Sabes lo que el viejo quería que hiciera con el ala oeste? Convertirla en un museo de antigüedades inútiles. Por Dios, esa será mi nueva sala de juegos, con simuladores de bolsa y consolas de última generación. Una muestra de lo que es el verdadero valor. La crueldad en sus palabras, no solo hacia ella, sino hacia la memoria de su padre, le apretó el corazón a Elara. Ella recordaba que el ala oeste era donde don Aurelio guardaba su colección más preciada de manuscritos, un lugar casi sagrado para él y para ella. La idea de que Silas lo profanara con juegos frívolos le produjo un dolor visceral, una punzada que la hizo contener el aliento. La semilla del cambio no fue un evento súbito, sino la culminación de una serie de pequeñas puñaladas y una profunda decepción que se había gestado durante años. El momento exacto que sembró la duda, que proporcionó una pista crucial y que finalmente impulsó a Elara a la acción, fue el día de la primera lectura del testamento de don Aurelio, una semana después de su entierro. El ambiente en la oficina del notario era solemne, pero tenso, cargado de la expectación y la codicia latente de la familia. Don Ramón, el viejo y respetable abogado de la familia, de voz grave y pausada, leyó las últimas voluntades de don Aurelio, un pergamino amarillento atado con un lazo de seda. La mayoría de la fortuna, las empresas, las propiedades, se adjudicaban a Silas, su hijo mayor, con el argumento de su probada capacidad para los negocios y su visión de futuro. Para Elara se dejaba una modesta anualidad, apenas suficiente para sus necesidades básicas, y el usufructo del pequeño anexo de la mansión, el mismo donde siempre había vivido, un gesto que parecía confirmar su irrelevancia. Un suspiro de alivio y una sonrisa disimulada de triunfo se dibujaron en los labios de Silas y en los rostros de algunos parientes que siempre lo habían adulado. Elara sintió una punzada de dolor, pero también una extraña calma. No era la pérdida económica lo que la hería, sino la aparente confirmación de que su padre, su único verdadero aliado, la había olvidado, la había dejado a merced de la crueldad de su hermano. Sin embargo, justo al final, mientras don Ramón doblaba el pergamino, susurró una última frase del testamento que nadie más pareció notar, una coda casi inaudible. Y a Elara, mi corazón y mi mente, pues ella, y solo ella, posee la clave de mi verdadero legado. La frase, extraña y enigmática,
pareció flotar en el aire solo para Elara. Su escepticismo inicial fue abrumador. ¿Qué clave? ¿Qué legado? Se preguntó Elara, su mente un torbellino de confusión y un resquicio de esperanza. La frase era tan vaga, tan poética, que bien podría haber sido una expresión sentimental sin valor legal. Pero la persistencia de la señal, la forma en que su padre, en sus últimos días, la había mirado con una intensidad que ahora cobraba un nuevo significado, le impedía descartarla. Recordó una tarde, apenas unas semanas antes de la muerte de don Aurelio, cuando la había llamado a su biblioteca. Él le había entregado un pequeño camafeo antiguo, aparentemente sin valor, que solía llevar consigo. «Este es un pequeño recordatorio de nuestra conexión, Elara», le había dicho, sus ojos viejos brillando con una picardía que solo ella conocía. Ella había pensado que era un simple gesto de afecto, pero ahora, con las palabras del testamento resonando en su mente, el camafeo adquirió un nuevo peso, un aura de misterio. Sus reacciones internas fueron una montaña rusa de emociones. Desde la incredulidad inicial, ¿será que mi padre, en su senilidad, ha querido jugarme una broma? Hasta una chispa de esperanza que se encendió en su pecho como una pequeña llama, disipando la oscuridad. ¿Y si esto es más de lo que parece? ¿Y si mi padre, con su genio, previó esto? ¿Y si esta es la forma en que él, desde más allá, me da mi verdadero lugar, mi verdadera herencia? La determinación se instaló en ella, fría y férrea. Había sido humillada, despreciada, despojada de su dignidad. Pero si había una última voluntad, un último mensaje de su padre que ella pudiera descifrar, lo haría. No solo por la herencia material, sino por la vindicación de su padre, de su memoria y de su propio valor. Ese camafeo, esa frase, se convirtieron en el hilo de Ariadna que la guiaría a través del laberinto de la traición y la mentira. El proceso de su transformación no fue un camino fácil, mi querido oyente. Fue una inmersión profunda en un océano de enigmas y un ascenso empinado hacia el conocimiento, plagado de dudas recurrentes, de noches sin dormir y de frustraciones que parecían no tener fin. Cada paso un acto de fe ciega en su propio ingenio y en la sabiduría de su padre. Para Elara, la investigación no era un mero pasatiempo o una curiosidad. Era la obsesión que consumía cada fibra de su ser, una búsqueda incansable y metódica de la verdad que se escondía tras la opulenta fachada de Silas y los secretos que su padre había ocultado con maestría. Sus días se estructuraron en torno a esta misión silenciosa y secreta, una doble vida entre la humilde Elara y la incansable descifradora. El camafeo, al ser examinado bajo una luz más intensa, reveló una inscripción minúscula en una lengua muerta, casi imperceptible para el ojo inexperto. Elara pasó semanas enteras sumergida en la biblioteca de su padre, sus dedos deslizándose por los lomos polvorientos de antiguos volúmenes de filología y criptografía, buscando la clave para ese alfabeto arcano. Encontró un tomo olvidado, un diccionario de una lengua proto-indoeuropea, y la inscripción cobró sentido. Era una cita, una referencia velada a un poema épico olvidado, y dentro del poema, un número de línea y palabra específicos. Elara sintió un escalofrío de emoción. Su padre le estaba hablando desde la tumba. Él sabía lo que Silas haría. Esto es brillante, tan de él, pensó, el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y pánico. La primera prueba crucial la llevó a un antiguo reloj de péndulo en el estudio de don Aurelio, un objeto que Silas había desestimado como chatarra sentimental. La hora que marcaba, un patrón inusual y la vibración de una de sus pesas revelaron un compartimento secreto. Dentro no había joyas ni dinero, sino un pequeño mapa de la mansión,
aparentemente un plano arquitectónico, pero con ciertas marcas sutiles que solo el Ara, con su ojo para los símbolos, pudo identificar como coordenadas, una serie de puntos en un laberinto oculto. La investigación se volvió física. Silas, absorbido en la tarea de ostentar su nueva fortuna y renovar las propiedades, no prestaba atención a los movimientos de Elara. Ella, con sigilo de sombra, exploró los pasadizos ocultos de la mansión, los recovecos ignorados, cada uno de ellos un eslabón en la cadena de su padre. Descubrió un segundo indicio en la habitación de su padre, un marco de fotos aparentemente común que, al ser manipulado con un código de pulsaciones específico, una especie de código Morse en el cristal, reveló otra nota en un pergamino microscópico, enrollado con una precisión que solo su padre y ella apreciarían. La nota, escrita en un cifrado que solo el Ara podría desentrañar, hablaba de un legado más allá de lo visible y de una verdad en el corazón de la historia. El entrenamiento de Elara fue una inmersión total en los métodos de su padre. Pasaba horas de práctica descifrando acertijos cada vez más complejos que don Aurelio había dejado dispersos en sus diarios personales y en los márgenes de sus libros favoritos. Superó frustraciones inmensas cuando un código se resistía a ser roto. La desesperación la invadía, un nudo de frustración en su garganta. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy interpretando mal? Padre, dame una señal, pensaba, su voz interior una súplica. Pero luego, la chispa de la genialidad de su padre, su paciencia y la suya propia, se combinaban, y el avance era gradual pero constante. Cada descubrimiento era un pequeño triunfo. La recolección de pruebas se volvió un arte. No solo eran los mensajes de su padre, sino la documentación de la manipulación de Silas. Elara, aprovechando la negligencia de su hermano, consiguió acceso a los registros financieros de la empresa, a viejos correos electrónicos del despacho de su padre. Encontró discrepancias, transferencias sospechosas, documentos que implicaban a Silas en prácticas dudosas incluso antes de la muerte de don Aurelio, sugiriendo que ya había estado manipulando al padre y a la fortuna. Descubrió que Silas había falsificado algunos documentos para suplantar la firma de su padre, y que había acelerado los trámites para el testamento, aprovechando el deterioro de la salud de don Aurelio. Los obstáculos y retrocesos fueron múltiples. Hubo un momento en que Silas, sospechando algo, ordenó una limpieza general de la biblioteca, y Elara tuvo que esconder valiosos documentos y objetos en el último momento, su corazón latiéndole a 1000 por hora, el miedo a ser descubierta tan palpable que le secaba la boca. Casi lo pierdo todo. Debo ser más cuidadosa, más astuta, se dijo, el sudor frío corriéndole por la espalda. Otro contratiempo fue cuando un antiguo socio de su padre, a quien Elara intentó contactar en busca de información, se negó rotundamente a hablar con ella, asustado por la influencia de Silas. La frustración la invadió, un calor de impotencia que la hizo sentir diminuta. Pero cada obstáculo era superado con ingenio y perseverancia. Elara encontró una vieja tarjeta de presentación de don Ramón, el abogado de la familia, en un libro de poesía. El polvo de los viejos archivos de la biblioteca se adhería a sus ropas. El zumbido constante de una vieja lámpara de su anexo se convertía en la banda sonora de sus noches de vigilia, y el aroma del té de hierbas que su abuela le preparaba se mezclaba con el olor a papel viejo de los documentos que desarmaba en casa. Su monólogo interno era continuo. Cada pieza encaja, padre. Lo veo. Él nunca imaginó que tu amor por los enigmas sería su perdición. Él solo entiende el dinero, pero tú entendías el valor de la verdad, la fuerza de la mente. Esta no es solo mi batalla, es nuestra batalla. Es la batalla de tu legado. Cada avance, cada obstáculo, cada descubrimiento
era seguido por un monólogo de 2 a 3 párrafos detallando sus pensamientos y emociones, la estrategia que se formaba en su mente, los riesgos que calculaba, la determinación que crecía en su pecho. En su solitaria y agotadora cruzada, el Ara tuvo la fortuna de encontrar almas bondadosas que, sin saberlo del todo en un principio, se convirtieron en pilares fundamentales de su ascenso y de la materialización de su justicia. La primera de estas alianzas inesperadas surgió de la desesperación, pero se consolidó con el respeto. Don Ramón, el viejo y respetable abogado de la familia, había sido el ejecutor del testamento fraudulento de don Aurelio, un testamento que lo había dejado con una profunda incomodidad, casi una sensación de culpa. Don Ramón, un hombre de unos 70 años, con canas pulcras y un rostro surcado por profundas arrugas de preocupación, había conocido a Elara desde niña, y siempre la había visto como una joven de gran sensibilidad e intelecto, a pesar de las opiniones de la familia. Una tarde, Elara se atrevió a presentarse en su despacho, su corazón latiéndole con fuerza, las manos sudorosas. «Don Ramón, necesito su ayuda», dijo, su voz firme a pesar del miedo. Le explicó sus sospechas, le mostró el camafeo, las primeras notas cifradas de su padre. Don Ramón, al principio, se mostró escéptico, intentando disuadirla por el peligro que implicaba enfrentarse a Silas. «Hija, Silas es un hombre poderoso, con conexiones. Esto es muy arriesgado, podrías perderlo todo». Pero Elara no se rindió. «Mi padre me dejó un mensaje. Lo siento, lo sé. Y sé que usted sintió que algo no estaba bien con ese testamento. Por favor, ayúdeme a encontrar la verdad». La mirada de Elara, su convicción inquebrantable y la referencia a los papeles viejos que don Aurelio le había mencionado a Elara, la convención de su padre de guardar una copia oculta del verdadero testamento, removieron la conciencia de don Ramón. Lo que vio en Elara no era codicia, sino una sed profunda de justicia y una lealtad incondicional a la memoria de su padre. Decidió ayudarla, no solo por su ética profesional, sino por el cariño que le tenía a don Aurelio y a Elara. Abrió sus viejos archivos, le dio acceso a documentos y, sobre todo, le dio valiosos consejos legales y estratégicos sobre cómo manejar la situación. Su motivación era restaurar la integridad del legado de don Aurelio y su propia conciencia. La segunda alianza, aún más inesperada, llegó en la figura de la profesora Isabel Medina, una eminente lingüista y criptógrafa de una universidad de renombre, con quien Elara se atrevió a contactar por recomendación de Gustavo, el bibliotecario. La profesora Medina, una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante y cabello blanco recogido en un moño, era conocida por su brillantez, pero también por su temperamento exigente. Elara le envió una carta, adjuntando una copia de una de las notas más complejas de su padre, sin revelar su origen. La profesora, al principio, la descartó como una broma o el trabajo de un aficionado, pero la estructura del cifrado, su complejidad y la belleza de la lengua antigua utilizada la intrigaron. Invitó a Elara a su oficina, con una curiosidad profesional apenas disimulada. Elara, con nerviosismo, le explicó su situación, la historia de su padre, su don para los enigmas. La profesora Medina, inicialmente escéptica ante la idea de una herencia escondida en acertijos, se quedó fascinada por la inteligencia intuitiva de Elara, por su capacidad innata para conectar puntos que a los demás les pasaban desapercibidos, y por su vasto conocimiento autodidacta de lenguas muertas. La profesora vio en Elara una mente prodigiosa, una alumna excepcional y una causa justa. Su propia motivación era el desafío intelectual que el ingenio de don Aurelio representaba, y la oportunidad de ayudar a una joven con un talento tan raro. Juntas,
El Ara y la profesora Medina pasaron semanas desentrañando los enigmas más complejos que don Aurelio había dejado. La profesora le enseñó técnicas avanzadas de criptoanálisis, y el Ara, a su vez, le sorprendía con sus intuiciones fulminantes. Se forjó una confianza basada en el respeto mutuo por el conocimiento y la verdad, forjando un vínculo que trascendió la relación académica. El diálogo entre ellas era extenso y revelador, cada conversación desentrañando no solo los códigos, sino también los matices de la personalidad de don Aurelio y el ingenioso plan que había trazado. A medida que el Ara se acercaba a su objetivo, a esa verdad innegable que tanto buscaba, la tensión comenzó a hacerse palpable, como el aire pesado y cargado antes de una tormenta inminente que anuncia un cambio drástico. Los movimientos discretos de el Ara, sus reuniones secretas con don Ramón y la profesora Medina, sus visitas furtivas a viejos archivos y al estudio de su padre, no pasaron desapercibidos para los ojos de Silas Valverde. Silas, aunque en la cima de su poder absoluto y con una fortuna creciente, mantenía una paranoia constante, un nerviosismo que se había agudizado con los años y con la carga de sus propios secretos. Silas tenía informantes por doquier, una red de contactos que le reportaban cualquier anomalía, cualquier mosca revoloteando cerca de su miel de riqueza y poder. Una tarde, el Ara regresaba a su anexo de la mansión, después de una reunión clave con la profesora Medina, cuando un coche oscuro y lujoso se detuvo abruptamente a su lado, sus neumáticos chirriando ligeramente sobre el pavimento. Dos hombres corpulentos, con trajes a medida que disimulaban sus músculos y miradas gélidas que no revelaban emoción alguna, salieron del vehículo y la acorralaron. Uno de ellos, con una voz, una mezcla de acero y advertencia, la detuvo en seco. El Ara, ¿verdad? La señorita que hace demasiadas preguntas inconvenientes sobre la herencia de su padre. El corazón de el Ara se disparó, un tambor desbocado martilleándole en el pecho, un sonido que retumbaba en sus propios oídos, ahogando cualquier otro sonido. Sintió el miedo, ese frío que te inmoviliza y te quita el aire, pero recordó la dignidad inquebrantable que su padre le había inculcado y la convicción de su misión. Mantuvo la mirada, aunque sus manos temblaban ligeramente, un temblor que intentaba ocultar con un esfuerzo sobrehumano. ¿Quién pregunta?, dijo con una voz que, para su propia sorpresa, sonó más firme y segura de lo que esperaba, un desafío velado que no pasó desapercibido. Los hombres rieron, una risa seca y sin humor, que le erizó la piel. El señor Silas tiene un mensaje muy claro para ti. Deja de inmiscuirte en asuntos que no te incumben, mujercita. Te estás metiendo en problemas que no puedes manejar, que te superan con creces. Uno de ellos se inclinó amenazadoramente, su aliento a café helado en la cara de el Ara, una amenaza silenciosa. La curiosidad mató al gato, ¿sabes? Y en este mundo, las personas curiosas pueden desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. El Ara sintió la amenaza, la advertencia tácita y el peligro inminente que la rodeaba. Su estómago se retorció con un dolor agudo, una punzada de ansiedad. ¿Están tratando de asustarme? ¿De intimidarme para que me rinda, para que abandone la búsqueda? Pensó, su mente buscando una respuesta, una salida, una estrategia para contraatacar. No tienen nada contra mí. Solo estoy buscando la verdad. Eso no es un delito. Los hombres no le respondieron, sus rostros impasibles como estatuas. Uno de ellos le dio un empujón fuerte y brusco que la hizo tambalear y casi caer al suelo. Una advertencia física. ¿Considera esto tu única advertencia? Si te vemos de nuevo cerca de los negocios de Silas o haciendo preguntas indiscretas, las cosas se pondrán muy feas para ti, y para don Ramón, y para esa profesora tuya.
La mención de sus aliados, los puntos más vulnerables de su existencia, las personas que la apoyaban, fue un golpe devastador, un impacto que la dejó sin aliento. Elara sintió una oleada de furia incontrolable, pura e incandescente, que le quemó por dentro, pero la contuvo, la reprimió con un esfuerzo sobrehumano. No era el momento de la ira, sino de la estrategia y de la calma. Se limitó a asentir con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo de adoquines, aparentando sumisión y miedo. Los hombres se subieron al coche y se marcharon tan abruptamente como habían llegado, dejando el aire impregnado del olor acre a gasolina quemada. Elara se quedó allí por un largo minuto, el pulso martilleándole en las sienes con una fuerza dolorosa. Su primer impulso fue retroceder, abandonar todo, rendirse a la presión. La imagen de don Ramón y la profesora Isabel desprotegidos, vulnerables, la invadió, una visión dolorosa. ¿Vale la pena esto? ¿Arriesgarlos a ellos por una venganza personal? ¿Por mi derecho a la herencia? Se preguntó, un torbellino de dudas en su mente que la arrastraba. Pero luego, la imagen nítida del rostro de su padre, sus palabras sobre la verdad y la justicia, y la traición de Silas, resurgió con una fuerza arrolladora, recordándole su propósito, su deber. Number no puedo retroceder. Si me detengo ahora, su crueldad habrá ganado, su impunidad se habrá perpetuado. Y si él puede hacer esto impunemente, ¿qué le impedirá hacer cosas peores a otros? Mi padre me enseñó que la verdad es más grande que el miedo, que la justicia prevalece sobre la mentira. En su monólogo interno, Elara sopesó los riesgos con una precisión casi científica, como si estuviera resolviendo un complejo algoritmo. Sabía que se estaba adentrando en un terreno extremadamente peligroso, en una guarida de lobos hambrientos, pero la magnitud de su descubrimiento la obligaba a seguir adelante, a no detenerse. Había encontrado, gracias a la última serie de enigmas resueltos con la profesora Medina, la ubicación de un diario oculto de su padre, el verdadero testamento, escrito en su propia sangre metafórica y con una serie de cláusulas tan intrincadas que sólo ella, su guardiana de secretos, podría desentrañar. No solo eso, también había descubierto pruebas irrefutables de que Silas había manipulado las finanzas de la familia durante años, incluso antes de la muerte de don Aurelio, despojándolo lentamente de sus activos más valiosos. La segunda confrontación llegó unos días después, de una forma más sutil pero igualmente amenazante y perturbadora. Elara recibió una carta anónima, sin remitente, con una sola frase impresa en una tipografía antigua. La paciencia de los leones tiene un límite. Abandona tu juego, o las consecuencias te devorarán. Elara reconoció la tipografía. Era de una imprenta muy exclusiva que solo usaba Silas. El mensaje era claro. Su respiración se aceleró. Sus manos temblaron al leerlo. Sintió el frío de la amenaza, el peso de lo que se arriesgaba. Pero en lugar de miedo, una firmeza se apoderó de ella, una decisión inquebrantable. «Están desesperados, Elara», le dijo don Ramón por teléfono, su voz preocupada. «Se están asustando, eso significa que estás cerca». Elara sintió la adrenalina recorrer sus venas. «Están desesperados por detenerme, por silenciarme», pensó, su mente más clara que nunca. «Es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá». Su determinación se endureció aún más, volviéndose inquebrantable, como el diamante. Los riesgos eran inmensos, la amenaza real, pero la recompensa, la vindicación de la memoria de su padre y la justicia para sí misma, valía la pena cada sacrificio, cada momento de miedo. La paranoia de Silas, que se manifestaba en estas amenazas veladas, le confirmaba a Elara que estaba en el camino correcto, que había tocado un nervio expuesto. «Si están tan desesperados por detenerme»,
por silenciarme, es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras. Se dijo a sí misma, su respiración profunda y pausada, su mente más clara que nunca. Elara ya no era solo una mujer asustada, se había convertido en una estratega consumada, una guerrera silenciosa, lista para la batalla final que se avecinaba, una batalla por la verdad y la herencia de su padre. El aire en el gran salón de la casa de la familia Valverde era denso, impregnado del aroma a sándalo de los muebles antiguos y el tenue olor a cera de abejas de los pulcros pisos de madera, una atmósfera de falsa solemnidad y poder. Las luces de los majestuosos candelabros de cristal brillaban con un fulgor cegador sobre las cabezas canosas de los tíos y los parientes más cercanos, todos ellos asistentes a la segunda lectura del testamento, convocada de forma inesperada por don Ramón, el abogado de la familia. Silas, el anfitrión no oficial, se movía por el salón con una sonrisa forzada en sus labios, intentando disimular su impaciencia y su creciente nerviosismo. Su voz, grave y segura, resonaba por el salón mientras hacía comentarios superficiales sobre la herencia, buscando tranquilizar a los presentes sobre su legítimo control de la fortuna. Elara, vestida con un sencillo vestido de lana que contrastaba con los lujosos atuendos de los demás, estaba sentada discretamente en una silla lateral, su corazón latiéndole con una mezcla incontrolable de pánico y una inquebrantable determinación. A su lado, don Ramón, con su mirada serena y una pequeña sonrisa de aliento, le dio un discreto asentimiento, un gesto de apoyo que significó el mundo en ese momento crucial. La profesora Isabel Medina estaba también presente, sentada unas filas más atrás, su mirada penetrante fija en Elara, una mezcla de orgullo y anticipación en sus ojos. Las pruebas que Elara había recopilado con tanto esfuerzo y riesgo estaban meticulosamente organizadas en un maletín antiguo de cuero que había pertenecido a su padre. Cada documento, cada cálculo, cada fotografía, cada nota cifrada. Un golpe demoledor a la impunidad de Silas. El momento culminante, el punto de no retorno de la historia, llegó cuando don Ramón, con una calma asombrosa, anunció: «Señores, hoy no solo leeremos una clarificación del testamento de don Aurelio, sino una revelación que su ingenio y su previsión nos han permitido descubrir». La sala se sumió en un silencio gélido que se cortaba con un cuchillo. Un silencio ensordecedor, donde el tiempo pareció detenerse. Silas frunció el ceño. Su sonrisa se borró. ¿De qué está hablando, don Ramón? El testamento ya fue leído y ejecutado. Pero don Ramón ignoró su interrupción. Permítanme introducir a la señorita Elara, quien ha sido la pieza clave en el descifrado de la verdadera voluntad de su padre. Elara se levantó lentamente de su asiento, su figura menuda destacándose entre las siluetas imponentes de los hombres de negocios y las damas adornadas. Su voz, aunque al principio con un ligero temblor que delataba sus nervios, cobró fuerza y convicción con cada palabra que pronunciaba. Mi padre, don Aurelio, fue un hombre sabio, que previó la codicia. Él sabía que su voluntad sería manipulada. Por eso, dejó un testamento secreto, una serie de pruebas ocultas en acertijos que solo yo, a quien él llamó su guardiana de secretos, podía descifrar. La mirada de desprecio de Silas se encontró con la de Elara, y un reconocimiento sordo, un shock helado, se encendió en sus ojos. Elara lo miró sin miedo, sin odio, solo con la fría luz de la verdad. Un murmullo incontrolable recorrió la sala como un reguero de pólvora. Luego se convirtió en exclamaciones de asombro y alarma. Los asistentes se removieron en sus asientos, sus rostros pasando de la incredulidad inicial al shock, luego a la indignación
y finalmente a la alarma. Silas palideció de golpe. Su rostro se volvió lívido, ceniciento. Su mandíbula se tensó hasta el punto de parecer de piedra. Un tic nervioso apareció visiblemente en su ojo izquierdo, traicionando su compostura. «¡Esto es una farsa! ¡Una locura! ¡Seguridad!». «Saquen a esta desequilibrada de aquí», rugió, intentando recuperar el control de la situación. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Sonaba quebrada, desesperada. 2 fornidos guardias se acercaron a Elara con prisa, pero don Ramón se interpuso, su figura pequeña pero firme, irradiando una autoridad legal inquebrantable. «Nadie toque a la señorita Elara. Lo que está a punto de revelar cambiará la historia de esta familia». Elara, con una calma sorprendente, casi escalofriante, abrió el maletín. «Aquí están los diarios ocultos de mi padre, escritos en un cifrado que solo yo pude descifrar», dijo, elevando una serie de volúmenes antiguos. «Aquí las pruebas de que Silas manipuló los estados financieros, falsificó documentos y sí, también el testamento original, aprovechándose de la enfermedad de mi padre». Elara comenzó a proyectar en la gran pantalla del salón, donde antes se mostraban las obras de arte de la familia, una serie de diapositivas impactantes, fotografías de los documentos falsificados con la firma de don Aurelio visiblemente alterada, transcripciones de las conversaciones codificadas de su padre y los cálculos de las sumas de dinero desviadas por Silas. Incluso mostró una grabación de voz obtenida de un antiguo dictáfono de su padre, donde don Aurelio, con voz débil, hablaba de sus sospechas y su plan para desenmascarar a Silas. «Elara, mi pequeña detective, solo tú podrás encontrar mi verdadero legado, la verdad que este impostor intenta enterrar». La voz del difunto patriarca llenó la sala. Un fantasma de la verdad. La evidencia era innegable, demoledora, irrefutable. Los rostros de los asistentes se contorsionaron, algunos con indignación manifiesta, otros con horror absoluto, algunos con una mezcla de asombro y admiración por la audacia y el coraje de Elara. Silas, al ver el efecto irreversible de las pruebas, se derrumbó por completo. Su rostro, antes arrogante y lleno de seguridad, se volvió lívido, ceniciento. Un sudor frío le corría por la frente, empapándole. Intentó balbucear una negación incoherente, un ataque desesperado. «Esto es una patraña. Ella me está difamando. Una mentira urdida por una resentida», gritó, señalando a Elara con un dedo tembloroso y acusador. Pero sus palabras eran huecas, sin fuerza, sin convicción, ahogadas por la verdad. La máscara se había caído por completo, revelando al verdadero traidor. Los aliados de Elara reaccionaron con un orgullo silencioso y una profunda satisfacción. Don Ramón asintió con la cabeza, una sonrisa sutil y de victoria en sus labios, una luz de justicia en sus ojos. La profesora Isabel, por su parte, se levantó lentamente de su asiento, sus ojos brillando con una satisfacción justiciera, y soltó un suspiro de alivio, el sonido de la verdad resonando en la sala. El silencio, antes tenso y palpable, se rompió por un murmullo creciente, luego por exclamaciones de indignación y asombro que se extendieron como la pólvora. Algunos reporteros, alertados discretamente por don Ramón, ya estaban grabando, sus flashes iluminando la escena, capturando cada detalle del colapso de Silas. La dinámica de poder se invirtió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Silas Valverde, el intocable heredero, se convirtió en un hombre pequeño y patético, acorralado por la verdad, desnudo ante el mundo. Elara, la mujer humillada y subestimada, se erigía ahora como el faro de la justicia, su figura menuda irradiando una autoridad incuestionable
y una dignidad inmensa. La policía, que había sido alertada previamente por don Ramón, no tardó en llegar. Las sirenas, antes un sonido distante en la calle, ahora se acercaban, y su ulular se mezclaba con el caos en la sala, con los gritos y los murmullos de los asistentes. Silas Valverde fue esposado allí mismo, en el centro de su propio escenario de triunfo fallido, su rostro de arrogancia transformado en una mueca de desesperación y furia impotente, mientras era arrastrado fuera de la mansión familiar que había intentado robar. El ara lo miró. No había alegría en sus ojos, no había regocijo malicioso, solo una quietud serena y una profunda sensación de deber cumplido. La venganza no era dulce, era, simplemente, el retorno del equilibrio, el ajuste de cuentas de la balanza de la justicia. La caída de Silas Valverde fue tan estrepitosa y humillante como su ascenso había sido implacable y despiadado. Las imágenes de su arresto en la mansión familiar se transmitieron por todos los noticieros nacionales e internacionales. Su rostro, antes sinónimo de éxito y poder, ahora marcado por la vergüenza pública y el descrédito absoluto. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras, cayendo sobre él como una avalancha de rocas. Se abrieron múltiples investigaciones, no solo sobre la falsificación del testamento y la manipulación de documentos, sino también sobre evasión de impuestos, fraudes financieros y desvío de fondos que afectaron a otras empresas y socios, revelando una telaraña de delitos que se extendía por años. El ara, con la ayuda inestimable de don Ramón y la profesora Isabel Medina, proporcionó pruebas adicionales, cada una de ellas un clavo más en el ataúd de Silas, una evidencia irrefutable que lo hundió aún más. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, revelando una red de corrupción y ambición desmedida que implicaba a muchas figuras prominentes que habían sido cómplices de Silas. Silas, antes rodeado de abogados de élite que lo protegían como un escudo inexpugnable, se vio obligado a enfrentar la justicia con un equipo legal cada vez más reducido y menos competente, sus recursos menguando día a día, sus antiguas influencias desapareciendo. Fue declarado culpable de fraude, falsificación de documentos y usurpación de herencia. La pena fue ejemplar, una condena de varios años de prisión y la confiscación de la mayor parte de sus bienes para compensar a los afectados y restaurar el patrimonio original de la familia Valverde, tal como lo había querido don Aurelio. Su ruina social fue aún más dolorosa y profunda que la legal. La alta sociedad que antes lo idolatraba y lo adulaba, ahora le dio la espalda de forma categórica. Sus antiguos socios se apresuraron a distanciarse de él, y su nombre, antes respetado y temido, se convirtió en sinónimo de traición, avaricia desmedida y deshonestidad. Las propiedades de lujo que tanto había ostentado fueron embargadas una a una, sus coches incautados, sus yates vendidos a precio de saldo. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras, se desmoronó ladrillo a ladrillo, tan frágil y vulnerable como los engaños que había urdido. En prisión, la arrogancia de Silas se desvaneció por completo, reemplazada por una desesperación visceral y un miedo constante a lo desconocido. Las celdas frías y la rutina monótona y deshumanizante eran un contraste brutal con su vida de lujo desenfrenado y control absoluto. Nadie lo visitaba. Los parientes que antes lo reverenciaban, ahora lo despreciaban abiertamente. Los pocos sirvientes que quedaban en la mansión, que habían sido testigos de la crueldad de Silas hacia el ara, encontraron una extraña satisfacción en su caída, una vindicación largamente esperada y merecida. Su mundo se había volteado, y ahora Silas Valverde, el hombre que había creído estar por encima de todos, era solo un número más en un sistema que él mismo había corrompido,
una sombra de lo que fue, un eco de su pasado oscuro que lo perseguiría por siempre. El triunfo de Elara fue tan resplandeciente como la caída de su opresor fue sombría y penosa, un testimonio vivo de la justicia que nace de la perseverancia, de la paciencia y de una voluntad inquebrantable. De la noche a la mañana, Elara dejó de ser la rara de los libros o la solterona excéntrica para convertirse en la guardiana de la verdad, la heroína inesperada, la heredera legítima del ingenio de don Aurelio. La ciudad, conmovida hasta lo más profundo por su historia de superación y moralidad, la adoptó como un símbolo viviente de integridad y esperanza, su nombre resonando en cada conversación. Elara, sin embargo, permaneció humilde, su éxito anclado firmemente en los valores y principios que su padre le había inculcado con tanto amor y paciencia: la verdad, el conocimiento y la justicia. La vida de Elara se transformó de manera meteórica. Las universidades de filología y criptografía más prestigiosas del mundo le ofrecieron cátedras y oportunidades de investigación ilimitadas. Ella decidió establecer una fundación en honor a su padre, utilizando una parte significativa de la fortuna restaurada. Se dedicó a preservar el conocimiento antiguo, a fomentar el estudio de lenguas muertas y a apoyar a jóvenes talentos en el campo de la criptografía y la historia, especialmente a aquellos de escasos recursos, que, como ella, eran subestimados. Su inteligencia y su ética inquebrantable, antes ocultas en la oscuridad, florecieron con una fuerza imparable y un brillo cegador, inspirando a muchos. El impacto de su éxito se extendió como un bálsamo curativo y una bendición en su familia, la que ella eligió. Aunque su linaje directo era reducido, Elara creó una nueva familia de afecto y respeto. Don Ramón, el abogado, se convirtió en el presidente honorario de la Fundación Aurelio Valverde, su sabiduría y experiencia legal invaluables. La profesora Isabel Medina fue nombrada directora de investigación, su brillantez académica y su dedicación a la verdad, pilares fundamentales. Juntos, establecieron becas para estudiantes, restauraron manuscritos y digitalizaron colecciones enteras, abriendo el conocimiento a un público más amplio, democratizando la erudición. Hubo reencuentros significativos, momentos que cerraron ciclos y sanaron viejas heridas que parecían incurables. Un día, en la gala anual de la Fundación Aurelio Valverde, Elara se encontró con algunos de sus tíos y primos que la habían despreciado. Se acercaron a ella con la cabeza gacha, sus rostros marcados por la vergüenza y el arrepentimiento sincero, sus ojos suplicando perdón. «Elara», susurraron, sus voces apenas audibles y quebradas por la emoción. «Nos equivocamos. No supimos ver el valor que tenías. Te pedimos perdón por nuestra ceguera, por nuestro desprecio. Te pedimos perdón por todo el daño que te causamos». Elara los miró, y no vio a sus verdugos, sino a personas que también habían sido víctimas de la manipulación de Silas, de la codicia de un sistema. Su respuesta fue serena y compasiva, llena de sabiduría. El rencor no construye nada, solo destruye. Lo importante es que hoy estamos aquí, construyendo algo nuevo, honrando la memoria de mi padre. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sí, y está en nuestras manos hacerlo mejor. Esa conversación, ese perdón tácito, liberó a todos de una carga invisible, un peso que habían llevado durante años. Con el tiempo, algunos de esos parientes, con sincero arrepentimiento, se ofrecieron como voluntarios para la fundación, dedicando su tiempo y sus recursos a la causa de Elara, trabajando incansablemente por la justicia social y la educación. Incluso el viejo mayordomo de la mansión, que había presenciado en silencio las humillaciones de Elara,
se acercó a ella con lágrimas en los ojos para ofrecerle su lealtad, y Elara, conmovida, le ofreció un puesto de honor en la dirección de la mansión, que se convertiría en la sede de la fundación. La nueva oficina de Elara, en el corazón de la restaurada mansión familiar, era un espacio minimalista y lleno de luz, con estanterías repletas de libros antiguos y modernos. Pero lo que más valoraba no era la belleza arquitectónica, sino la paz interior y la tranquilidad que había encontrado. Su casa, ahora un verdadero hogar en la mansión, era un refugio de calma, un lugar donde su mente brillante podía seguir ideando y construyendo, no solo proyectos académicos, sino un legado de justicia y equidad para las futuras generaciones. La historia de Elara es un recordatorio imperecedero de que la verdadera fortaleza no reside en la opulencia material, ni en el poder que se ejerce mediante la intimidación y la corrupción, sino en la inquebrantable dignidad del espíritu humano, en su capacidad de resistir, de levantarse y de perdonar. Nos enseña que la perseverancia, incluso frente a la adversidad más abrumadora y la humillación más profunda, puede mover montañas, desvelar verdades ocultas y demoler imperios de injusticia y avaricia. Elara no solo recuperó una herencia, construyó un puente sólido de esperanza entre el conocimiento y los desfavorecidos, entre el pasado y el futuro. Su vida es un faro que ilumina la verdad universal, que el verdadero valor de las personas no se mide por sus posesiones, ni por la sangre de su linaje, ni por su estatus social, sino por la honestidad de sus acciones, la compasión de su corazón y la integridad inquebrantable de su carácter. Su legado no son solo los manuscritos restaurados y los becarios inspirados, sino la creencia inquebrantable de que, con ingenio, fe y la inquebrantable guía de la justicia, un testamento oculto puede, de alguna manera milagrosa, reconstruir un mundo entero, un acto de bondad a la vez. La historia de Elara perdura, susurrándonos que la justicia, aunque a veces silenciosa y tardía en su llegada, siempre encuentra su camino para restaurar el equilibrio, para sanar las heridas, dejando al oyente con una sensación profunda de esperanza y la profunda convicción de que el bien, al final, siempre prevalece sobre la sombra más densa de la maldad. Elara, ya una mujer madura y respetada, fue honrada años después con el Premio Mundial al Patrocinio de las Artes y las Letras Antiguas, un reconocimiento que trascendió las fronteras de su país, su nombre resonando en foros internacionales de erudición. Su fundación, Aurelio Valverde, se había expandido globalmente, replicando su modelo de apoyo al conocimiento y a los jóvenes talentos en comunidades desfavorecidas de todo el mundo. Un legado de luz. Desde la ventana de su despacho, ahora con una réplica exacta del camafeo que contenía el primer indicio, Elara observaba el jardín, sabiendo que su padre, don Aurelio, la habría visto con orgullo, confirmando que ella siempre había sido su verdadero as bajo la manga, su última y más valiosa jugada. Su abuela, que había vivido lo suficiente para verla convertida en la mujer que siempre supo que sería, solía decirle con una sonrisa de orgullo: «Las grandes obras, mi querida niña, no se construyen con ladrillos, ni con dinero, sino con el alma y con el corazón, con la verdad». Y Elara, con una sonrisa de paz y profunda gratitud en su rostro, sabía que ella tenía toda la razón. Su nombre, Elara, se había convertido en un susurro de esperanza para millones, un testamento viviente de que la compasión, la resiliencia y la perseverancia son, en verdad, las herramientas más poderosas para construir un mundo más justo, más equitativo y, sobre todo, más humano. Un mundo donde la verdad siempre encuentra su camino.